Mensaje de celebración de la cuenta regresiva de 50 días 2020-2021. Hoy, 28 de enero de 2026, se cumplen 5 años del poderoso evento del juicio del desamparo, que ejecutó el Señor con una cuenta regresiva de 50 días, la cual inició el 9 de diciembre del 2020 y finalizó el 28 de enero de 2021. El Señor cortó a la iglesia apóstata del Buen Olivo, la echó fuera, quitó el candelero de su lugar, la vomitó, cumpliendo las profecías bíblicas de Romanos 11:22, Mateo 5:13, 9:25, Apocalipsis 3:16 y Apocalipsis 2:5, entre otras profecías. Sí, han pasado 5 años poderosos en que el Rey limpió el buen olivo, Juan 15:2, cortando las ramas podridas, expulsó las tinieblas. Era necesario que esto aconteciera para que se cumpliera la obra poderosa de la plenitud de los gentiles, el cierre de la dispensación de la iglesia, para que ocurra la venida de Cristo por ella, trayendo a los que durmieron en él y luego llevarla a la nueva Jerusalén. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. El 9 de diciembre de 2020, el Señor me habló audible y me dijo: 50, 50, y me ordenó que hiciera una cuenta regresiva en la que anunciara su venida por la iglesia. Yo obedecí e inicié la cuenta. Ese mismo día, el Señor habló 2 palabras proféticas a través de un siervo de Berea. Cito una parte: el juicio del desamparo viene, iglesia, viene sobre la tierra. Yo te digo en esta mañana que primero comenzará por esta casa. El juicio comenzará por mi casa. Pero mira lo que dice mi palabra, que si el atalaya, viendo la espada, no apercibe al pueblo, la sangre será demandada sobre el atalaya. Viene la espada. Mira lo que yo le hablé a la iglesia de Pérgamo. Yo le dije: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y aún retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi siervo, fue muerto entre ustedes. Yo lo denuncié ahí, que retenían ahí a los que tenían la doctrina de Balaam, el que ponía tropiezo al pueblo de Israel. Inclinar su corazón a comer lo sacrificado a los ídolos. Los que retienen la doctrina nicolaíta, la cual yo aborrezco. Mira la palabra de juicio. Yo le dije: si no te arrepientes, yo mismo vendré pronto contra ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene la espada de 2 filos te está hablando en esta mañana, porque el juicio viene y empezará por ti, iglesia. El juicio del desamparo, el que ha abandonado mi palabra, mi fe, mis promesas. Yo lo voy a mover a arrepentimiento con juicio, el juicio que va a iniciar desde hoy. Yo te lo estoy diciendo y lo vas a sentir en tu cuerpo. En esta palabra profética, el Señor estaba hablando del juicio del desamparo contra los apóstatas para perdición en el infierno, y de la obra de Dios de mover a los extraviados al arrepentimiento, es decir, a los que Él conoce que van a ser salvos. En ese momento nosotros no entendíamos
que el Señor había ordenado la cuenta regresiva de 50 días para cumplir sus profecías de Mateo 22 y Lucas 14. La otra palabra profética del 9 de diciembre de 2020 dice: está a la puerta el verano, el juicio del desamparo para la iglesia apóstata. Se cumplirá mi palabra que está escrita en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia ahí de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Laodicea. Yo vendré pronto contra ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Pelearé contra ti con la espada de mi boca si no te hubieras arrepentido. Desde el primer día de la cuenta regresiva, el Señor ya había hablado del juicio del desamparo que llevaría a cabo al final de la cuenta regresiva de 50 días. Sin que en Berea Barranquilla nos diéramos cuenta, porque al Señor le plació cumplir sus profecías de Mateo 22 del 1 al 14 y Lucas 14 del 15 al 24, de llamar a su iglesia para invitarla a las bodas del Cordero y a la cena en la Nueva Jerusalén. El juicio del desamparo se encuentra profetizado en dichas parábolas, en la de Mateo 22 del 1 al 14, cuando el Señor dice que los convidados no quisieron ir a las bodas, cuando dice que ellos no eran dignos, y cuando se describe al que no estaba vestido de boda, que fue echado a las tinieblas de afuera. Mateo 22, 8. En la parábola de Lucas 14, del 15 al 24, el juicio del desamparo se profetiza igualmente cuando los convidados rechazaron la invitación, y el Señor dice que ninguno de ellos gustará su cena. En una palabra profética del 31 de diciembre de 2020, el Señor dijo: mira, pastor, esa es la última prueba de mi iglesia. Con esta es la última, porque es el último llamado, y yo he puesto una cuenta regresiva para llamarte, iglesia, para llamarte. Yo dije que te iba a llamar. Yo lo dije. No imaginaste cómo te iba a llamar, porque levantaste una mentira en tu corazón para acomodarte a este mundo, a esta tierra. La cuenta regresiva de 50 días se divulgó en toda la tierra. Los mismos apóstatas se encargaron de divulgar en toda la tierra el mensaje que yo proclamé durante esos 50 días. En los medios de comunicación nacionales e internacionales, ellos creían que me estaban haciendo daño a mí y al Ministerio Berea Barranquilla. Pero Dios estaba permitiendo todo, porque a través de mí, el pastor Gabriel Ferrer, el Señor estaba llamando a la iglesia, cumpliendo así la palabra profética de Lucas 14, del 16 al 17, que dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Durante la cuenta regresiva, en mis mensajes, yo predicaba y enseñaba que todo estaba listo y que ya era la hora de ir a la Nueva Jerusalén, la hora de la cena. Yo soy el siervo de Lucas 14, 17. A través de mí, desde Berea Barranquilla, el Señor cumplió la profecía de Mateo 22, 4, la cual afirma: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Yo comuniqué este mensaje. Dije que todo estaba listo y dispuesto. Por lo tanto, era el momento de ir a las bodas. Así cumplí exactamente lo que el Señor me dijo que hiciera, como el siervo de Lucas 14:17 y Mateo 22:4. Lo hice con la certeza de que era el momento de las bodas y de la cena, pues así dice la Escritura que los siervos enviados debían hacer. Los que durante la cuenta regresiva entre el 2020 y el 2021 se unieron a mí para hacer el llamado a la iglesia de ir a las bodas del Cordero y a la cena, formaron parte de esos siervos de Mateo 22:4. A ellos les digo que cumplieron profecías bíblicas, aleluya, las que cité y otras más. Y así algunos de estos siervos pensaron y aún piensan que se equivocaron. El Señor les dice que se arrepientan, porque es un privilegio ser usados para cumplir la palabra de Dios, sus órdenes y su voluntad. A estos pastores que formaron parte de los siervos de Mateo 22:4, les exhorto para que no se les queme la obra de la fe que forjaron durante la cuenta regresiva de 50 días. Porque esta fe es oro, plata y piedras preciosas, aleluya. En la cuenta regresiva de 50 días, desde el 9 de diciembre de 2020 hasta el 28 de enero de 2021, los que permanecieron fieles dentro del ministerio Berea Barranquilla y yo esperamos con todo el corazón la venida del Señor para ir a las bodas y a la cena de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Por ello, Dios nos hizo entrar al ensueño del amado, el Señor Jesucristo, en el que todavía estamos, pues lo esperamos con el corazón lleno de fuego, proclamando que no nos hagan despertar de este ensueño. De esta manera se cumplió la palabra exactamente, tanto la de las parábolas proféticas de Mateo 22 del 1 al 14 y Lucas 14 del 16 al 17, como la de Cantares, donde se describe a la amada que busca al amado sin hallarlo, pero después lo encuentra. Cantares 1:4, 3 del 1 al 5, 5 del 2 al 8. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estos cumplimientos proféticos fueron abiertos por el Señor después de finalizada la cuenta regresiva, cuyo objetivo era cortar del buen olivo a la iglesia apóstata, infiel, adúltera, fornicaria, que predica los pactos, siembras, votos y ofrendas con dinero a cambio de prosperidad material y enseña a poner la mirada y el corazón en esta tierra. A todos los que predican y enseñan esta falsificación del evangelio, les digo que fueron cortados el 28 de enero de 2021. Ya no son parte de la iglesia de Cristo, no gustarán la cena del Señor en las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Estos apóstatas han sido declarados por el Señor como malditos y su destino es el infierno, como dice Hebreos 6:8. Pues sobre ellos está la venganza del Señor y el pago con hervor de fuego que los devorará por ser sus adversarios, como declara Hebreos 10 del 26 al 31. A estos malditos apóstatas cortados, el Señor les dice que ya les quitó el candelero de su lugar, ya los vomitó, los echó fuera, porque pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda su sangre, aplicándola a la obtención de bienes materiales, poderes y glorias de hombre. En la cuenta regresiva, mientras en Berea estábamos cumpliendo
la orden del Señor de anunciar su venida para el cumplimiento del llamado desde el cielo, el Señor estaba juzgando a la iglesia infiel para cortarla en el juicio del desamparo. Los apóstatas consideraron que habían destruido a este siervo, al ministerio Berea Barranquilla, pero lo que ellos creyeron que era victoria se convirtió en derrota, porque fueron cortados y sobre sus cabezas pesa la segunda muerte. El Señor les dice a estos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. Los ángeles, la iglesia que está en la Nueva Jerusalén, los que durmieron en Cristo y los siervos y las siervas salvos del Antiguo Testamento se gozaron el 28 de enero de 2021, porque el buen olivo fue limpiado, las ramas podridas fueron cortadas. El 7 de febrero de 2021, el Señor me visitó y me dijo: yo he venido a fortalecerte, porque has sido golpeado, mi siervo. ¿Cuánto te han golpeado, mi siervo? Me han golpeado a mí, me han golpeado a mí. Me plació que fueras mi siervo y te has vaciado de todo, y tu rey está agradado, tu rey está agradado, está gozoso. Este mismo día el rey levantó mi cabeza. Aleluya, aleluya. El 8 de febrero de 2021, el rey me volvió a visitar y me dijo: todo, tú vas a entender, varón, tú vas a entender todo lo que he hablado ahora, tú vas a entender, tú vas a comprender todo, tú vas a comprender. Yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a dar entendimiento, oídos abiertos para que comprendas todo. Ciertamente esta palabra ya se cumplió, porque el Señor, por su misericordia, me ha explicado, me ha hecho comprender, y lo que me ha enseñado lo ha plasmado en libros, videos, alabanzas que ya han llegado a 192 naciones. Esta es la causa por la cual el Señor me dijo que el 24 de enero de 2021 era el último culto de Berea Barranquilla en esta tierra, pues el Señor tenía planeado extender la poderosa enseñanza del reino eterno y de las promesas eternas. El Señor tenía planeado continuar su juicio desde el estrado judicial que puso en Berea Barranquilla. El Señor me puso de juez contra los apóstatas para pronunciar la palabra profética de las Escrituras, actualizarla, recordarla para cumplimiento. Y hoy les digo que en breve, desde el mismo cielo, el Señor ejecutará el juicio de muerte que está escrito en Apocalipsis 2:23 contra los apóstatas, que son los hijos de Jezabel, cuyos templos y coliseos son sinagogas de Satanás, donde reina y señorea la perversa, el viejo hombre, la carne, el pecado. Hoy he comprendido lo que el rey me prometió que entendería, y tengo en la mano el calendario, porque el rey dio año, mes, día en que va a venir y a atraer a los resucitados, los de la iglesia que durmieron en él. Pero antes el Señor ejecutará en breve el juicio de Apocalipsis 2:23 contra Jezabel y sus hijos, que son los apóstatas que predican un evangelio corrompido, de corrupción, podredumbre, maldición y muerte, un evangelio terrenal. En palabra profética del 31 de marzo de 2025, el Señor dijo que van a caer cabezas grandes de ministerios reconocidos, cabezas de falsos apóstoles, pastores y falsos profetas.
El juicio de Apocalipsis 2:23 lo ejecutará Dios directamente desde el cielo. Se ejecutará sobre los siguientes apóstatas cortados, entre muchos otros. En América, Ronnie Chávez, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Joel Austin, Cash Luna, Ana Méndez, Ricardo Rodríguez, César Castellanos, María Luisa Piraquive, Eduardo Cañas, Andrés Corson, Wanda Rolón, José Miguel Campos, Hernán Acosta, Luis Herminio, Marcus Lam, Lucy Ral, Julie Green, Crefo Dólar, Kenneth Copeland, Barry Bunz, Moisés Bell, Cindy Jacobs, Nancy Amancio, Alberto Motesi, Rafael Ramírez, Alberto Delgado, Armando Alducín, Iván Castro, Edilza Segura. En África, Leopold Mutombo, Joshua Selman, Baba Uriel, Mamadou Karambiri, John Chi. En Asia, Bajinder Singh. En Europa, El José Lungu, Esther Aguaru, Blaise Mansambi, Sharon Stone y Will Graham. En Oceanía, Catherine Ruonada. El juicio de Dios caerá sobre todos los que aparecen en la lista de cortados que está en la página web de Berea, del Pozo de Aguas Vivas, y en los videos de nuestro canal de YouTube, Ministerio Berea Barranquilla. El juicio contra Jezabel y sus hijos, del 14 de marzo de 2025. El juicio contra Jezabel y sus hijos, parte 2, del 23 de marzo de 2025. El poder del Espíritu Santo es la palabra de Dios y no las señales, del 11 de abril de 2025. Y la perversa, el viejo hombre, extravía los sentidos, del 12 de abril de 2025. Yo voy a ver el cumplimiento de la palabra profética de Dios contra los apóstatas, porque el rey va a ejecutar su juicio, su sentencia, en justicia y con prontitud. Pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz.